Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el doctor Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. En esta séptima sesión nos conviene repasar un poco, porque en el estudio en Romanos hemos llegado a un punto decisivo, capítulo 5. Pero volviendo para refrescar la memoria, en 1:16 y 17, Pablo presenta el Evangelio en su forma sintética, pero a la vez a fondo, como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, en el Evangelio se está revelando la justicia de Dios. Habiendo planteado lo que es su tesis, la defensa y la definición del Evangelio, inmediatamente él entra en la consideración del problema del hombre, el dilema desesperado del hombre, el pecado. La ira de Dios, siendo la ira santa del juez, no puede menos que acabar con el rebelde. Ese pecado toma la forma de la injusticia y se ve más en el greco-romano de capítulo 1. Pero él también considera al judío en capítulo 2. Su característica es el pecado, pero en esa forma tan sutil de la justicia propia. Y en esos capítulos él acaba con cualquier defensa de la propia justicia humana. El pecado realmente es obstáculo. En capítulo 3, él en forma de resumen dice que ningún ser humano será justificado. La ley condena tanto al judío, que se ve con complacencia, como también el gentil, que realmente anda lejos de Dios. Tal es, pues, el corazón humano, sea gentil, sea judío. Pero la gloriosa nueva es que en 3:21 dice, pero ahora, introduce lo que es Cristo, nuestro sustituto, quien puso su vida en el rescate de muchos. Y ahora Pablo se gloría en el hecho que el juez ha hallado la manera de sí castigar el pecado, pero descargando sobre su propio Hijo ese pecado. En base de esa muerte expiatoria, poniendo la condición de la fe, el impío que cree, que se arrepiente, que se entrega, recibe de parte del juez no el castigo que él merecía, sino ahora una declaración que es tan justo como es su amado Hijo. Y por eso, declarados justos, perdonados todos los pecados, restaurados nosotros para tomar con plena confianza nuestra posición con Él. Qué hermosa trayectoria desde la condenación hasta la justificación. Capítulo 4 también toca el punto de la fe, porque el elemento que provee la salvación es la gracia. Y también el elemento o el medio que nos da la fe es la sangre de Cristo. Pero el elemento o el medio que nos permite alcanzar la salvación es por medio de la fe. Por eso dedica un capítulo entero, capítulo 4, a la fe. Pone, por ejemplo, a Abraham y David, uno que vivió antes de la ley
y David, que vivió después de la ley. Los dos justificados, no por la ley, al contrario, por la fe. Y luego en el fin de capítulo 4 nos da el ejemplo tan hermoso de Abraham, ya con casi 100 años, esperando 25 años el nacimiento de Isaac, hijo de promesa, pero él por fe, primero la resignación de la fe, en creer en confianza, en esperanza, contra esperanza. Él por fin vio el resultado, la dádiva de Dios en la persona de Isaac. Después viene el regocijo de la fe, cuando él da gloria a Dios, sabiendo que Dios sí puede. Y por fin reposa en el hecho de que Dios, aún en su avanzada edad, les concedió la promesa. Abraham, el padre de la fe, el justo por la fe vivió. Ahora llegamos a capítulo 5, donde por primera vez vemos Pablo diciendo, habiendo sido justificados, refiriéndose pues a todos nosotros. Él dice que nos llegan bendiciones múltiples. Yo encuentro 7 bendiciones que vienen de parte del justificado. 5:1 dice, justificados pues en base de la gracia, la sangre, y por medio de la fe, sin mérito alguno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes había guerra, separación, alejamiento por causa del pecado, pero quitado el obstáculo en la cruz de Cristo, ahora Dios puede manifestar su gracia, su misericordia, y ahora hay acercamiento, hay paz. Dicen también, por Jesús también hemos tenido tiempo presente perfecto, entrada, acceso, es decir, antes alejado, ahora dentro del mismo trono de Dios podemos nosotros entrar y gozar. En tercer lugar dice, por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos firmeza, confianza. La gracia de Dios no disminuye, al contrario, siempre nos recibe. Pienso en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar oportuno socorro. Qué tremenda invitación de entrar en la misma presencia, fruto de la justificación. En quinto lugar, él dice esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Viene en el futuro lo seguro, la aceptación final, el cielo y todas sus infinitas bendiciones. Pero también sigue él de manera muy realista, diciendo que aún con esta promesa de la gloria futura, sabiendo que ahora las tribulaciones que nos vienen, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia, esa capacidad de aguantar y resistir las pruebas que vienen. Como sabemos, el creyente no está exento a la prueba. También se enferma, se muere. También a veces el accidente le alcanza. Pérdida de un hijo, problemas económicos. Sí, realmente
Él no nos promete de ninguna manera un camino de puras rosas. Sin embargo, Él dice que nos gloriamos en las tribulaciones, no por sí mismas, sino sabiendo que hay un propósito, un fin, un Dios que elabora un plan para nuestro bien, porque Él nos da las fuerzas para aguantar, la paciencia, quedarnos quietos bajo su mano soberana, y después la prueba o la experiencia, esa memoria de cómo Dios en el pasado nos ha sostenido. Y por eso la prueba viene siendo una experiencia nueva, una memoria renovadora, que realmente Dios sí puede y Dios nos acompaña. Y por fin esa experiencia nos da aún mayor confianza en cuanto a la esperanza nuestra. Y Él sigue en el 6º lugar diciendo que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por primera vez en el libro a los Romanos, Pablo está ya en condición para hablar del amor de Dios. Y también solo nosotros en condición para comprender con gratitud la profundidad de ese amor, ahora derramado abundantemente en nuestro corazón, el amor de Dios. La 7ª bendición, aquí vemos en cierto sentido el clímax, la cúspide, porque dice este amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios mismo viene a morar las arras de nuestra salvación. Él viene siendo ahora quien completa la obra de la justificación. Yo he intitulado esto como las 7 bendiciones de la justificación, o el más de la bendición. Quizá uno pudiera decir, ¿qué más puede haber que estas 7 bendiciones? Paz, entrada, firmeza, esperanza, tribulaciones que obran a nuestro bien, y también amor de Dios, el Espíritu Santo. Pero realmente en el resto de capítulo 5 vamos a ver el mucho más que ahora nos llega. El más en la justificación, una nueva posición, declarados tan justos como Cristo mismo, asegurados todas estas bendiciones. Pero Él quiere seguir en 5 y 6, 7 en 8, para la doctrina de la santificación. Una vida recta, santa, pura, una vida como la de Cristo, una vida que cada creyente anhela realizar. Y por eso el más, pero el mucho más nos espera. En capítulo 5, después de esto, en 6, 7 y 8, Él nos da lo que es la plenitud del amor de Dios. Son estos versículos que les damos al incrédulo en el evangelismo, pero en el contexto vienen consolando y bendiciendo al creyente, porque ahora entendemos la grandeza de ese amor. La ira de Dios aplacada, Dios apaciguado, porque como juez quedó satisfechas las demandas de su ley, y ahora fluye en raudal su amor. Y por eso Pablo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego razona, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, porque hay soldados que mueren por su patria, padres
y madres que mueren por sus hijos. Eso no nos sorprende. Pero en el caso del amor de Dios, qué diferente, qué mayor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por primera vez, la exposición del amor de Dios. El creyente sí tiene ya la capacidad de comprender ese amor, porque es objeto de ese amor. Pablo sigue en versículos 9, 10 y 11, lo que considero un puente, pasando de la división principal de la justificación a la próxima, la santificación. Claro, no deja atrás la justificación, porque es la base de la salvación, la base que nos asegura nuestra aceptación sin mérito, sin demérito, por Cristo Jesús. Pero Él también quiere hacernos saber que hay nuevos horizontes, nuevas dimensiones del Evangelio al alcance del creyente, ya libres de la culpa del pecado, pero ahora nos urge ser libres del poder, de la tiranía y también el control del pecado. Y así viene preparándonos el camino. Para mí aparecen en estos versículos 9 a 21 la repetición 5 veces de palabras mucho más. El más de la justificación, pero así para darnos apetito para la vida abundante en Cristo, viene el mucho más. Noten rápidamente, pueden ir subrayando en su Biblia estos versículos claves. 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Lo establecido ya claramente en capítulo 3 y 4, un argumento a fortiori, algo ya básico, establecido firmemente. Y si así fuimos, así seremos salvos de la ira. Nada de la ira de Dios nos espera. Como eso nos abre el futuro con una confianza alentadora. Pero en 10, para mí, versículo clave, porque si siendo enemigos, y así lo éramos, ya no aceptos en el amado, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y así en 3 el énfasis cae sobre su muerte expiatoria, vicaria, en lugar de usted y de mí. Ahora el argumento va mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida resucitada, la vida de Cristo como la nueva dinámica. Como la justificación tiene como punto principal la muerte de Cristo, la santificación tiene como punto principal la vida resucitada de Cristo. Con razón Pablo dijo en Gálatas 2:20, he estado crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. La vida resucitada, la vida abundante, la vida triunfadora. Ya no vivo yo una muerte, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por mí, en su magnífico amor. Y por eso dice mucho más. En versículo 11
terminando el puente para entrar en el resto del capítulo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 2 veces, en 9 y en 10. Brinco para a lo menos enlazar este punto a través de la exposición que sigue en la próxima sesión. En versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, en Adán murieron los muchos, abundaron mucho más. La tercera vez que él recalca que en Cristo no hay solo la mera cancelación de los efectos de Adán, pero él va mucho más allá y nos da la nueva dinámica de una vida que es mucho más poderosa. Así, mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en versículo 17, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, un hecho, y el Panteón da evidencia muda de ese hecho. Si así por uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia y la gracia del don de la justicia. Y por fin en versículo 20, no aparece textualmente las palabras mucho más, pero en el verbo sí, y también el concepto, no cabe duda. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para mí, Pablo aquí estándonos a entender que el poder transformador del Evangelio está al alcance del creyente que va batallando con su propio mal genio, con una actitud de orgullo, de impureza. Tantas veces aún profesamos el nombre del Señor, tropezamos, fallamos y vamos tropezando. Pero realmente Él nos dice, mucho más está al alcance. Lejos de así contentarnos con una vida de derrota, de media victoria, esta porción nos está dando ánimo, capacidad, disposición por parte de Dios, todo al alcance nuestro. Y por eso Pablo nos anima. A veces uno piensa, la vida cristiana es una lucha. Hago lo mejor que pueda, pero al fin de cuentas soy humano y fallo. Y tengo que ir pecando en palabra, en pensar, en hecho. Que no hay otra posibilidad hasta que Él nos llame o hasta que muramos y estemos en presencia de Él. Es cierto que el creyente puede pecar, pero como veremos, como la base de la vida de victoria, ya en nuestro Señor Jesucristo hay capacidad para triunfar. Claro, es un andar nuestro, día tras día, es un crecimiento. Sin embargo, vamos de victoria en victoria, vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. Termino con un versículo que nos anima
de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu el Señor. Por eso Pablo dice, hay como una metamorfosis, un cambio que Él va haciendo, realizando en lo más adentro de nuestro corazón, sustituyendo la vida vieja por la vida nueva, la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.